Bona nit a tothom. Benvinguts a Objetivo Aida, un ambicioso proyecto televisivo que solo ambiciona comenzar con uno de los barrios más problemáticos, conflictivos, inseguros de Barcelona. Yo soy una mujer de la calle y no puedo tener derechos. ¿Eres feliz viviendo en el Raval? No, ¿Por qué? por la mierda que hay. Yo si quiero comprar droga la puedo comprar fácilmente. Yo mismo. Vive en el puta calle. ¿Por qué dices que es un barrio conflictivo? Porque tú eres una tía pija. No les va a gustar lo que hoy van a ver aquí, pero Objetivo Aida se ha comprometido con los espectadores a mostrarles la realidad de lo que ven. Hoy, en Objetivo Aida, la Universidad Autónoma de Barcelona al descubierto. ¿Que te estás haciendo un porro? Sí, porque pensamos que es un momento para tener un momento de evasión y tener un rato después de estudiar. Pero esto es ilegal. ¿Es esta la realidad que aparece en el campus de la Universidad de Barcelona? Benvingut a tothom. Estamos consiguiendo revolucionar desde las cámaras de Objetivo Aida el panorama catalán y español. Objetivo Transexuales en Pedralbes va a sonrojar a políticos y policía y guarda urbana de Cataluña. Comencem. Estamos en Pedralbes, uno de los barrios más lujosos de Barcelona. Que nos ayuden, que nosotros no hacemos daño a nadie, que si no les gusta que trabajemos en la calle, que nos pongan pisos como en Ámsterdam. Que esto es secreto, tiene que hacer conmigo porque si no te llevo a la comisaría por los papeles y cosas y tal, pero puro truco para ser gratis. Desde Objetivo Aida estamos consiguiendo nuestro objetivo, dejarles sin palabras con temas como el que verán. No, que no le está sacando, que no puede pagar porque estamos en riguroso directo para Canal Catalá. He tenido una espera de dos o tres horas. Esperamos que esto se arregle porque... No puede apagar la cámara. No puede apagar la cámara. ¿Cuántas horas llevas hoy trabajando? 17, creo, más o menos. ¡17 horas! ¡Madre mía! Desde Objetivo Aida nos comprometimos a atender todas las denuncias sociales que nos hacían ustedes llegar. Antonia Amaya se puso en contacto con Objetivo Aida para luchar por un derecho que se le prometió. Una vivienda digna, así lo recoge nuestra Constitución. Y también se lo prometió ayuda incondicional por parte de Su Majestad la Reina. Pues mira, Aida, yo acudo a tu programa para que me ayudes a conseguir la vivienda que el señor alcalde de San Adrián del Besós me prometió y hasta el día de hoy no me la ha entregado. Me comprometo que desde Objetivo Aida vamos a hablar con el alcalde, don Jesús Canga. Hay una deuda histórica que se debe de cumplir con el pueblo gitano y por eso hoy lo denunciamos aquí en Objetivo Aida. Por eso también tenemos algo que decirles a la cantidad de homosexuales que hay en Cataluña y en el resto de España. ¿Es lo mismo un heterosexual que un homosexual? Sí, pues entonces compórtense como tales. Porque fíjense ustedes en qué consistió el día de la fiesta, del vicio, del desparpajo, de la revolución, del desenfreno, del día del orgullo gay catalán. Prepárense. ¡Madre mía, pero son de verdad! ¡Ay, por Dios! ¡Buenas noches! Buenas noches. ¿De dónde eres? Brasileña. ¡Buenas!
Hola. Hola, qué divina. ¿Todo bien? ¿De dónde eres? Alejandra, Brasil. Madre mía, ¿y esto es de verdad? Sí. Madre mía. Saludos a todos, tenéis que venir aquí a Barcelona. El mejor día. Vale. Gente guapa y guapa. Estamos consiguiendo superar nuestras pretensiones. Benvinguts a tothom a Objetivo Narcotraficantes. ¡Miren! Informamos desde el rigor y les sorprendemos con exclusivas como la entrevista al líder de los SAP, que hoy en exclusiva les brindamos a todos ustedes, los espectadores de Objetivo Aida. Se sorprenderán con lo que van a escuchar. ¡Comencemos! Movimiento antifascista. En Objetivo Aida descubriremos quién es uno de los líderes más peligrosos y buscados por la policía en España. Él es el líder de los SAR, sin tener miedo a nada. Y mirándole a los ojos, nos ha reconocido que si tiene que matar, mata. ¿Qué pasa con vosotros? Nosotros hemos desistido en la solicitud de la misma ayuda, puesto que la última que se nos concedió de un importe de 350 euros, a final de año nos vino una carta de casi 4 hojas diciendo que por falta de presupuesto, aunque se nos había concedido, no se nos iba a dar. Hay gente que llega al extremo de que les raja el cuello y les saca el chip para poderlos abandonar, que ya es el retorcimiento total de la maldad, digo yo, ¿no? Con ese dinero no se puede mantener una perrera como la que hemos visto hoy en Objetivo Aida. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en que son tratados sus animales. Bona nit a tothom, benvingut a Objetivo Aida, un programa que sin duda, en nombre de los espectadores, consigue reivindicar y conseguir las soluciones que ustedes se merecen. Hoy, Objetivo Deporte. ¿Hay en Cataluña ayudas para el deporte? ¿Es Cataluña un lugar donde se puede jugar al deporte y el gobierno ayuda? Més aportacions als clubs perquè fomenti més... ¡Visca el pádel!